Bueno, bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús, el amado Hijo del Eterno. Bienvenidos a este su canal, Doctrina Sin Tabú. Recuerden, estamos en Doctrina Sin Tabú y por aquí me complace en tener al estimado hermano y pastor Arismel Pérez desde Canadá, ¿verdad? Y también tenemos por aquí al estimado David Urrea de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Entonces, hoy nos une, ¿verdad? Bajo la proposición del debate Jesús, entre paréntesis, entre signo de interrogación, Dios o solo hombre, Jesús, Dios o solo hombre, en el cual se estarán exponiendo por dos tiempos de 10 minutos por ambas partes de argumentación y de refutación, donde estará empezando el estimado pastor Arismel Pérez, defendiendo lo que es conocido como el monarquianismo dinámico y David Urrea como lo que es el monarquianismo modalista. Entonces, tienen un minuto para presentarse y luego estaremos saludando al público. Estimado pastor Arismel Pérez, tienes un minuto para tu presentación. Bueno, saludo a todos los hermanos que están aquí conectados en el canal, deseando que la gracia de Dios Padre sea por medio del Señor Jesucristo edificándonos a todos nosotros por la palabra de Dios. Agradecido también al hermano David Urrea, que estuvo a bien participar en este debate. Creo que es el primer debate que él presenta. Creo que es la primera vez que lo tenemos en vivo en un debate. Si me equivoco, me disculpa, pero muy agradecido por tener la oportunidad de debatir con él directamente por este canal. También al hermano Joaquín, que nos permite y nos da su tiempo, prestándonos su canal y también su tiempo para ser moderador en este debate. Bendiciones. Amén, amén. Bueno, también tienes un minuto para presentarte, estimado David Urrea. Bueno, el Señor Jesús les bendiga a todos los oyentes de este canal, Doctrina Sin Tabú. Saludo también de una manera muy especial a nuestro estimado Joaquín Urrutia, nuestro estimado Arismel Pérez. Que el Señor les bendiga. Gracias por esta oportunidad. Quiero hacer una aclaración. No pertenezco a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pertenezco a la Iglesia Pentecostés Apostólica del Nombre de Jesús y PAN. Entonces, hermano Joaquín, para que lo tenga presente. No vengo de parte de la Pentecostal Unida. Realmente no pertenezco a ella. También, bueno, he tenido un par de debates en vivo en YouTube. No tengo mucha experiencia, pero vamos a hacerlo para gloria del nombre del Señor Jesucristo y espero que sea de edificación para todos. El Señor les bendiga. Amén, amén. Y gracias por la corrección, estimado David Urrea. Pensé que eras de la Pentecostal. Imagínese eso. Bueno, entonces ya tenemos aclarado, ¿verdad? No es de la Pentecostal Unida de Colombia, sino de la Apostólica. Entonces, vamos a estar saludando por aquí. Tenemos a Naxari Chávez. Shalom, amigo Urrea. Te saluda Naxari Chávez. También tenemos por aquí al hermanazo Andrés Reyes. Y tenemos por aquí a José Armando Morales como BBJ 100% unicitario, ¿verdad? También tenemos al estimado Wilson Villegas, como a mi hermanaza querida del alma Lina Reyes, también desde por allá de Canadá, Rivas Rafael. Y también tenemos al hermanazo José Luis Paz. Y bueno, a los que se vayan anexando, ¿verdad? Recuerden, son 10 minutos. Por aquí tengo el cronómetro ya preparado. En lo que ustedes inicien van a ver el cronómetro y en lo que les queda un minuto, ¿verdad? Les voy a mostrar el cronómetro para que ustedes vean que les queda un minuto, o si gustan les puedo avisar, les queda un minuto, y si no les coloco el cronómetro y ustedes están viendo la pantalla para que sepan que les queda un minuto. Recuerden, son 10 minutos, ¿verdad? Por ambas partes. Sin más, ¿verdad? Espero que estén atentos ahí escuchando y empieza el estimado Arismel Pérez. Estimado Arismel Pérez, en lo que empieces a hablar te tomo el tiempo.
Sí, estimado, prende tu micrófono. Bueno, saludo a todos en el nombre de Jesús y quisiera compartir con ustedes pues los argumentos que presento en mi debate referente a la postura de quién es Jesús el Cristo. La palabra de Dios nos dice esto: ¿quién es Jesús el Cristo? Aquí estamos debatiendo hoy si Jesús es Dios o Jesús es un hombre, no cualquier hombre, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, sumo sacerdote, el Señor y Cristo que Dios ha establecido entre los hombres. La pregunta que estamos tratando de responder hoy acá la hizo el mismo Jesús. Mateo 16, verso 13 al 15 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Aquí observamos la visión del pueblo en general. Estaba observando y conociendo a Jesús y su ministerio. Tenían diferentes posiciones. Lo consideraban Juan el Bautista, Elías, otros. Eso era el pueblo en general. Pero Jesús dirigió su palabra a los más cercanos, a sus discípulos, y les preguntó: ¿quién diceis que soy yo? A ellos les dirigió esa pregunta. Veamos la respuesta. Mateo 16, 16 al 19. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí quiero que observemos la respuesta que Dios le dio a todos los que estaban allí por medio de Pedro, y le respondió la pregunta que Jesús hacía. Esta respuesta la recibimos de parte de Dios por medio de Pedro a la pregunta que hace Jesús. Primero, debemos observar que Jesús recibió la respuesta: Él es el Hijo del Dios viviente. Y segundo, que quien se lo reveló a Pedro no tiene carne y sangre. Es decir, quien le reveló a Pedro quién era el Cristo o quién era Jesús es Dios, quien no tiene carne y sangre. Esto quiere decir que allí demostramos y observamos que Dios no es hombre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se atare en la tierra será desatado en los cielos. Otro punto que debemos observar aquí en esta respuesta es que esa verdad es la verdad absoluta acerca de Jesús, el Hijo de Dios. No es una parte de la verdad. Por eso dice: y sobre esta roca, sobre esta declaración, que Jesús el Cristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces no es un pedazo de roca, no es una parte de la roca, es la única roca sobre la cual fue edificada la iglesia de Dios, que Jesús el Cristo es el Hijo del Dios viviente. La Biblia nos dice que en boca de dos testigos sea toda verdad. Observemos entonces la segunda declaración, Mateo 17, 4, 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aquí encontramos a aquel que no tiene sangre y carne, nuevamente dando testimonio y certificando que ese varón, ese hombre, es su Hijo.
Lucas capítulo 3, 21 y 22 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. 3 veces Dios testifica y aprueba y declara que Jesús es su Hijo. Y como lo dijo Jesús, que su Padre no tiene carne y sangre. Por esta razón, entendemos y comprendemos que Dios no es hombre. Ahora, ¿qué dijo Juan capítulo 10, verso 32 y verso 36? Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Quiero que observe esta declaración, ¿quién la hace? Esta declaración no la hace Jesús, ni la hacen sus discípulos. Lo hacen los judíos que estaban contra Jesús, que estaban buscando ocasión de asesinar a Jesús, de llevarlo a la cárcel. Y ellos venían con esta idea preconcebida, diciendo que él, siendo hombre, se hacía Dios. Mas Jesús corrigió estas declaraciones. En el verso 36 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Observen muy detenidamente que Jesús corrigió el error de ellos, la idea equivocada que tenían. No es que era un hombre que se estaba haciendo pasar por Dios o decía que era Dios. Era un hombre que declaraba que él era el Hijo de Dios. Juan capítulo 8, verso 39 y 40. Respondieron él y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Observe esto, mis hermanos amados, que observan este debate. Aquí Jesús les está diciendo a ellos que él es un hombre. A mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Un hombre que ha oído la verdad de Dios y por eso la trae como mensaje. Por eso Jesús en otra declaración dice, la doctrina que yo predico no es mía, sino de mi Padre que me envió. Y observe esto, cómo Jesús dice y se compara en el oficio que hace, en declarar la verdad oída de Dios con Abraham. Dice, ¿no hizo esto Abraham? Un hombre que escuchó la verdad y la escuchó de Dios. Y dice, ¿Abraham no hizo esto también? Recordemos que Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Mi Padre me dice qué debo de hablar y qué debo de decir. Pero observen muy claro aquí, Jesús dice, a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Juan capítulo 4, verso 24, entonces está el contraste. Aquí Jesús dijo que él era hombre, pero con anterioridad le había dicho a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Observe aquí cómo Jesús aclara a la samaritana. En el verso anterior dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Jesús se incluyó entre los que adoraban a Dios y le dice a la mujer, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Observe usted cómo Jesús nos declara, Dios no es hombre, como dice la Escritura, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Oseas capítulo 11, verso 9 dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad.
Le hago una pregunta a usted, estimado creyente, que está observando este debate. Si Dios para Oseas no es hombre y Dios tiene un atributo, el cual es la inmutabilidad, Tiempo, esto pastor. indica, amén, hermano. Ok, bueno, se acabaron los primeros 10 minutos del estimado pastor Arismel Pérez y vienen los primeros 10 minutos del estimado David Urrea. En lo que empiezas a hablar, te toma el tiempo, estimado David. Ok, bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos entonces a esta presentación de la escritura. Voy a presentar la parte que me corresponde. Me corresponde presentar que Jesucristo es Dios. Eso me corresponde presentarlo. Mi estimado Arismel presentó la mitad de la verdad. Yo debo presentar la otra mitad de la verdad. Yo creo totalmente que Jesús era hombre en su humanidad. Fue un verdadero judío, fue un verdadero israelita de entre los hijos de Israel, fue levantado como profeta en cuanto a la carne. Romanos 1:3, estimado Arismel, le faltó utilizar ese texto. Romanos 1:3, ahí dice claramente que es un descendiente de los patriarcas, Romanos 9:5. Pero hay algo que Arismel no ha tenido en cuenta y es lo que presenta Juan, ¿sí? En el capítulo 1, el verso 1, Juan se está refiriendo a Jesús, ¿sí? A menos que Arismel no crea que allí se está refiriendo a Jesús, ¿sí? Allí dice que en el principio era la palabra era, algunas traducciones como la 1569 dice era acerca de Dios y Dios era la palabra, ¿sí? Algo otras traducciones dice que esa palabra era en Dios, ¿sí? Y Dios era la palabra. Entonces, es de notar que si Juan presenta a Jesús como la palabra, porque eso es innegable, y concluye diciendo que esa palabra es Dios, de antemano estamos totalmente seguros que Jesús no era un hombre solamente sin divinidad, o sea, era únicamente alguien que había sido engendrado y ya no tenía divinidad. Entonces, realmente vamos a mirar, usted puede corroborarlo, versiones bíblicas que confirman que Jesús es Dios. En San Juan 1:1, voy a leer algunas, dice, la Biblia Corona de Jerusalén, ¿sí? Dice lo siguiente. No sé si pudiera, bueno, creo que no puedo aquí mostrar la pantalla allá, pero bueno. Voy a leerla. Usted puede buscar la Biblia. Biblia Corona de Jerusalén. San Juan 1:1 dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba... Pantalla, líder. Sí, pero es que tengo el estudio en otro dispositivo, entonces no la puedo mostrar ahí. No, sino que aquí no me deja voltear la pantalla. Había detenido el tiempo para hacerte el favor, pero si quieres, pues, si quieres te la presento en pantalla o no puedes ahí. Es que la tengo en otro dispositivo. Ah, ok, ya. Entonces continúa, pues, y te doy el tiempo. Vale, bueno, listo. Entonces dice la Biblia Corona de Jerusalén que al principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Recordemos que está hablando de Jesús. Vuelvo y repito, tendría que Arismel negar que esa palabra allí no se está hablando de Jesús, ¿sí? La Biblia Kadosh dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y Yahweh era la palabra. Biblia Torres Amad 1825. En el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Esta traducción dice el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. En la Biblia Brit Hadashah, en el libro de John Hanan, dice Bereshit Miltá, la Torah viviente, y la Torah viviente es con Yahweh y Yahweh es la Torah viviente. ¿Sí? En el Código Real dice
en el capítulo 1, el verso 1 al 3. Desde un principio era Dabar, de Elohim, y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim, y el Dabar ya existía, era la expresión misma de Elohim. ¿Sí? Eso es la palabra, eso es Jesús, la expresión misma. Existía desde un principio ante Elohim, todas las cosas por Dabar fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí hay una pregunta tremenda que debe responderse Arismel y todos los que niegan que Jesús es Dios. Si Jesús no es Dios, ¿por qué todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho? Si es solamente un hombre, es imposible que un hombre haya construido el universo, lo haya hecho todo y sin él no se hubiese podido hacer nada. La 1858 dice, en el principio ya era la palabra y la palabra era acerca de Dios y Dios era la palabra. En la Nácar Calunga dice, al principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. La 1569, en el principio ya era la palabra era acerca de Dios y Dios era la palabra. Entonces es evidente que Jesús, del cual está presentando en estos dos textos, de San Juan 1:1 al verso 3, está hablando de Jesús y está diciendo que es Dios. ¿Sí? Está hablando de Jesús y está diciendo que es Dios. Que como vemos todas estas versiones, nos señalan claramente que esa palabra es Dios y que es Jesús. Tenemos que analizar textos como Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Qué bueno que los oyentes ojalá tomen nota de estos textos para que se den cuenta que esa palabra, si no es Dios, ¿cómo es que hizo el universo? Apocalipsis capítulo 4, verso 11, San Juan capítulo 1, verso 3, Salmo 33, 4 al 6, Hebreos 11, 3, Segunda de Pedro 3, 5. Todas ellas hablan de la palabra de Dios, del verbo de Dios, del dabar de Dios, de la menra de Dios, la voluntad de Dios, el aliento de Dios, pero siempre dice o concluye allí diciendo que es el mismo Dios, como lo dice San Juan 1:1. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar, por ejemplo, la creencia por la cual mi estimado Arismel hoy, digamos, está negando que Jesús es Dios. Lamentablemente, mucha cristiandad ha entendido mal la escritura y no han entendido que la palabra, la menra o el dabar, que es Jesús mismo, es la expresión misma de Dios, como accionando creación, creándolo todo, y es la manera como Dios se expresaba en el Antiguo Testamento. Vemos en el Nuevo Testamento a Dios expresado, ¿sí? Y vemos corporalizado a ese Dios eterno. Pero lo que pasa es que mi estimado Arismel no cree en la corporalidad de Elohim o del único Dios eterno, ¿sí? Por cuanto esto ha sido, de alguna manera, muchos han adoptado una creencia griega, ¿sí? O una influencia agnóstica, ¿sí? Que niegan que la deidad de Dios realmente, que el eterno se haya corporalizado, que haya tomado forma humana, como vamos a mirar ahorita en otros textos, ¿sí? Los cuales voy a estar presentando. Entonces, ellos, los agnósticos, pensaban que la corporalidad de Dios era algo que no se podía materializar porque para ellos la materia, de acuerdo a su idea griega, era algo pagano, era algo malo, ¿sí? Era algo pecaminoso. Ellos entendían a Elohim como algo o como un ser no revelado y separado de lo material, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ellos, vuelvo y repito, era algo impuro, era algo no de acuerdo a lo que es Dios, por lo cual, por ejemplo, he oído argumentos de Arismel que dice que Dios no es hombre, que Dios no se puede manifestar como un hombre, ¿sí? Entonces, para ellos, eso era un pensamiento inconcebible. La corporalidad
de Dios por la influencia de un líder, el cual voy a mencionar, un rabino judío, ¿sí? Conocido como Maimónides, ¿sí? Él estableció 13 preceptos, los cuales vamos a mirar. En el tercer precepto, este varón, conocido como Moshe ben Maimónides, ¿sí? Toma el tercer precepto de 13 preceptos que él establece, y en el tercer precepto habla de que Dios no es un ser corpóreo y que no tiene aspecto de corporalidad. Pero realmente cuando miramos en el Antiguo Testamento, ¿sí?, podemos mirar que se apareció en muchas ocasiones o se manifestó de muchas maneras. Por ejemplo, en Génesis 15:1, allí vemos que se manifestó a Abraham en una visión. También vemos que en Génesis 32:24 se manifestó a Jacob. También vemos que en Éxodo 13:21 se manifestó como fuego. Tiempo. También vemos en Génesis capítulo 18, donde él, el Dios eterno, en compañía de dos... Tiempo, estimado. Ok. Tiempo. Se Bueno, pasó rápido. empiezan los últimos 10 minutos del estimado Pastor Arismendi. En lo que empieza a hablar te toma el tiempo, Pastor. Amén, mi hermano. Bueno, entonces continuamos aquí con lo que estábamos hablando. El hermano David dice que fue un judío, no sé cómo lo llamaba, el nombre no lo recuerdo, el que dijo que Dios no se podía corporalizar. Bueno, yo conozco a un judío en el cual no hubo engaño, que dijo lo siguiente: Dios es espíritu. Ese mismo judío dijo que quien le revelaba a Pedro que él era el Hijo de Dios era alguien que no tenía carne y sangre. Y resulta y sucede que el Hijo de Dios ya estaba presente. Entonces, a no ser que ese judío, en la cual la Biblia dice que no hubo engaño en su boca, haya mentido. Por lo tanto, mi hermano amado David, no es un concepto mío. Es que la Biblia nos dice que Dios es inmutable. ¿Qué indica eso? Que así como Dios le dice a Oseas, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Si Dios para Oseas no es hombre, para Abraham no es hombre, para mí y para nadie será hombre, porque Dios es inmutable. No es un principio mío, no es una idea mía. La palabra de Dios dice que en él no hay sombra, ni variación, ni mudanza. Es decir, Dios es inmutable completamente. ¿Qué dijeron los apóstoles, aparte como más testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos sea toda la verdad? Hechos capítulo 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Este es Pedro, lleno del Espíritu Santo, como con 120 hermanos más a su lado, que dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Note esto: hombre. ¿Qué es varón? Hombre aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Observe muy bien, hermano amado, y observe esta declaración: varón aprobado por Dios con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Amén. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios, eso lo dice el apóstol Pablo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuando hay una discusión, una diferencia entre dos, se presenta un tercero en medio de esos que están discutiendo para ser mediador. La discusión que había era nosotros enemistados contra Dios
y Jesucristo su Hijo, el varón perfecto, el hombre engendrado por Dios, se presentó entre nosotros y entre Dios para mediar entre nosotros y Dios. Por eso Pablo dice un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan 11, 49, 51. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que es conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto lo dijo por sí mismo. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Note que debía morir un hombre, no un Dios, aparte de que Dios es inmortal. Vuelvo y le repito, Oseas 11:9. No ejecutaré el ardor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, no entraré en la ciudad. Vuelvo y le pregunto, hermano amado, si usted cree que Dios es inmutable, ¿por qué Dios para Oseas no es hombre, pero para usted sí? ¿Acaso Dios ya no es inmutable? Hágase esa pregunta. El hermano Joaquín me dice: hermano, debería usted tratar de observar o de explicarnos a nosotros cómo es posible que Dios diga en Juan capítulo 1 que el verbo es Dios, y entonces si el verbo es Dios, el verbo se hizo carne, indica que Dios se hizo carne, se hizo hombre. Bueno, primeramente la Biblia dice que el verbo es Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra nos muestra muy claramente que Dios, que es espíritu, habló, y por medio de la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. ¿Qué indica esto, hermanos amados? La Biblia dice: por la fe creemos que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces el hermano me dice: yo debo demostrar si un hombre hizo los cielos y la tierra. Es que la Biblia no dice que la palabra hizo los cielos y la tierra, dice que Dios por medio de la palabra, Dios habló y existieron las cosas. No fue la voz de Dios, sino que Dios usó su palabra y fueron creadas las cosas, existieron. Entonces, así como Dios dijo: sea la luz, hágase la luz, también dijo un día: Jehová me ha dicho, yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Por qué Juan dice en el verso 14, la palabra o el verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre? ¿Por qué Juan dice eso? ¿Por qué Juan no dice Dios fue hecho carne? Porque Juan nos aclara a nosotros que Dios habló y lo que él habló se cumplió, se hizo realidad. En el verso 14 está resumido lo que los otros evangelios nos explican con más amplitud. Y es que un día Dios vino a una mujer virgen y en ella engendró un hijo, porque eso era lo que había prometido. El verbo, la palabra de Dios, obviamente se debe reconocer como la palabra se debe entender y se debe reconocer que la palabra es la persona que lo dice, pero cuando la persona la cumple o la realiza, no indica que la persona se transforma en lo que ella promete. Dios habló y Dios dijo que engendraría un hijo.
y eso lo cumplió. Por eso Juan dice, el verbo fue hecho carne. Por eso la Biblia nos dice que Dios en el vientre de una mujer engendró un hijo. Y yo quiero que tenga atención claramente en estas palabras del ángel. Cuando el ángel se presentó a José, que quería abandonar en secreto a María, le dijo estas palabras: José, no temas tomar a María por esposa o por mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Note esta declaración, del. Del indica pertenece a. Otra cosa hubiese sido si el ángel hubiera dicho el Espíritu Santo es. Si hubiera dicho él, esto indicaría que Dios se había hecho carne, que Dios se había engendrado a sí mismo. Pero la declaración del ángel es que el niño pertenece al Espíritu Santo. Por lo tanto, mis estimados hermanos, teniendo en cuenta que Dios es inmutable y que Jesús no miente y que por ende Dios no miente, Jesús es el varón perfecto, el Hijo de Dios engendrado en el vientre de una mujer, por medio del cual Dios se manifestó a los hombres. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Amén, amén. Bueno, tiempo ha culminado el segundo tiempo de 10 minutos de refutación del pastor Arimel Pérez. Entonces se va preparando el estimado David Urrea, y en lo que empieces a hablar te tomo el tiempo, estimado. Ok, bueno, el Señor Jesús les bendiga. Agradezco a mi estimado Arimel por la segunda parte que acaba de dar. Realmente, vuelvo y digo, nadie niega que Jesús fue totalmente hombre. Ninguno de nosotros negamos la humanidad de Jesús. Y vuelvo y repito, él fue un verdadero hombre, ¿sí? Un verdadero hombre de entre los patriarcas, porque la Biblia lo registra así. No es sino leer Mateo capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 18, y miramos la genealogía de Jesús en cuanto a la carne. Romanos 1:3. Igualmente, Lucas nos habla de la genealogía de Jesús en cuanto a la carne. Pero lo que pasa es que mi estimado Arismel no se esperó la otra mitad de la dominical, hermano Arismel. A usted le tocaba esperar la otra mitad para que se diera cuenta que Jesús sí es Dios. Mire, usted habla de la inmutabilidad de Dios, ¿sí? Que Dios es inmutable y en eso estamos de acuerdo. Pero el hecho de que Él haya asumido una existencia, una corporalidad como un verdadero hombre entre nosotros, no significa que Él dejó de existir en su divinidad como lo que Él es, como espíritu. Le voy a dar un ejemplo. En el libro de Génesis o Bereshit, vemos que Él estuvo en casa de Abraham en compañía de 2 ángeles. Y mire que los ángeles, que no son Dios, ¿sí?, todopoderoso, y sin embargo pudieron corporalizarse como un varón que hasta lo iban a violar en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y ellos no perdieron su invisibilidad. El Dios eterno estuvo allí en casa de Abraham, le dio promesas a Abraham, le dio promesas a Sara, ¿sí? Hizo una negociación con Abraham. Si hubiesen 50, le dijo a Abraham, bueno, si hubiesen 50 los perdono. Si hubiesen 40, era el Dios todopoderoso. El único que puede hacer esos negocios es el Señor, nadie más. El único que pudo darle las promesas a Abraham y a Sara de que iban a tener un hijo en su vejez fue el Todopoderoso. Un ángel no puede darle promesas a menos que sea que Dios le diga. Recuerde que cuando el ángel se le presenta a María, le dice que viene de parte del Señor, ¿cierto? Ahora, hay cositas en Jesús que usted no las ha notado o de pronto no las quiere poner aquí de manifiesto. Por ejemplo, Jesús tenía algo que se conoce en la teología como en la teología se conoce como se me escapa el nombre ahorita, la omnipresencia, ¿sí? La omnisciencia. Bíblicamente podemos hablar de esto como la presciencia, que es el conocimiento anticipado de todas las cosas. Por ejemplo,
¿quién le dijo a Jesús dónde estaba este varón que estaba allí debajo de un árbol? Natanael, según San Juan capítulo 1, versos 47 y 48. Allí dice, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Si usted investiga, los historiadores dicen que habían kilómetros de donde estaba Natanael y Jesús le había dicho, te vi. ¿Quién le dijo a Jesús? Esa es una característica que solamente le pertenece al Todopoderoso. Segundo, ¿cuándo fue que Jesús había querido guardar a los hijos de Israel como la gallina junta debajo de sus alas a los polluelos? Según Mateo capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta debajo de sus alas a los polluelos y no quisiste? ¿En qué momento, estimado Arismel? ¿Sí ve? Entonces la inmutabilidad de Jesús, mi estimado Arismel, no tiene nada que ver con su manifestación en carne. También en San Juan 8, 56, 58, antes que Abraham fuese yo soy. Bueno, voy rápido porque el tiempo se me va. Antes que Abraham fuese yo existo. Otra característica de Jesús. ¿Quién le dijo a Jesús que en el río había un pez que tenía lo justo para pagar lo que pedía en impuestos? ¿Quién le dijo a Jesús que en ese pez que había en el río había lo justo para pagar el impuesto, Arismel? Mi hermanito, si Jesús no tenía características de un ser que lo conoce y lo sabe todo, entonces, ¿cómo hizo eso? Eso solamente le pertenece al Todopoderoso. Y le estoy hablando de Mateo capítulo 17, verso 24 al 27. Otra cosita para que la tengamos en cuenta, mi estimado Arismel. ¿Quién le dijo a Jesús que los peces, cuando Pedro y los discípulos estaban pescando, no estaban a la izquierda, sino que estaban a la derecha? ¿Quién le dijo eso a Jesús? Porque es que Él es el creador de todo, Él sabe, Él gobierna sobre la naturaleza, mi estimado Arismel. Son características que no podemos negar que Jesús tiene como Dios. Entonces, usted dice, la Biblia no dice que la palabra creó. Estimado Arismel, usted no lo ha leído quizás, o no se acordó. Le invito a que lea Hebreos capítulo 11, verso 3. Dice, por la fe sabemos que por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra. ¿Qué es la palabra? Es la expresión creadora misma de Dios. Es la forma como el Eterno se expresa. Es la forma de Dios como crea todas las cosas. ¿Sí? ¿Y de quién está hablando? De Jesús, estimado Arismel. Está hablando de Jesús. Usted dirá, no es Jesús. Sí, señor. Juan está presentando a Jesús como la palabra, como el Dabar, como la Menra. Por lo tanto, mi estimado Arismel, la palabra es creadora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra es la acción misma de Dios creando. O sea, ninguno de los hombres puede decir, hágase tal cosa y se hizo. No, pero Dios sí, porque es que su palabra es la forma como Él se expresa. En el Antiguo Testamento, la Biblia dice que venía palabra del Eterno a los profetas, ¿sí? Y no era que venía otro. ¿Qué dice Hebreos 1:1? Allí dice, en otro tiempo Dios habló por los profetas. Fue Dios mismo, no es que la palabra fuera otro. Entonces, mi estimado Arismel, la Biblia sí categóricamente nos da razón de que Jesús no era solamente un hombre cualquiera. Mire lo que dice, por ejemplo, San Juan capítulo 20, verso 28, para que lo tenga bien en claro. Cuando Tomás lo vio, le dijo, Dios, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y dice claramente, le dijo. ¿A quién le dijo? ¿A quién le dijo? Pues a Jesús, porque estaba conversando con Jesús. No fue que le estaba diciendo a otro, no. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y si usted nota, está con D mayúscula incluso, porque está señalando que estaba diciéndole, mi Dios, mi Señor, mi amo, mi curios. Entonces, mi estimado Arismel, es evidente que la Escritura nos da clara razón que Jesucristo es Dios. Esta palabra Dios, sabemos que allí
la que le dijo Tomás a Jesús, se refiere, digamos, es la palabra Elohim, pero también allí se refiere mi curios, mi amo, mi dueño, mi señor, etcétera, etcétera. Y es evidente que Tomás no creo que fuese un idólatra. Tomás entendió claramente quién era Jesús y por tal razón la Biblia nos muestra claramente lo que Tomás le dice, ¿sí? Mi señor, mi amo, mi dueño, etcétera, etcétera. Podemos mirar muchos textos, ¿sí? Podemos mirar muchos textos a través de la Escritura que claramente nos enseñan que Jesús es Dios, que Jesús es la misma palabra. Mire, Jesús dice en San Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿sí? Son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le presentamos la palabra a alguien, realmente le estamos presentando la vida, estamos presentando la verdad, estamos presentándole al Dios soberano, ¿sí? Eso es lo que le estamos presentando a las personas. No que porque le presentamos la palabra de Dios, entonces no les estamos presentando al Señor. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Bendito el nombre del Señor. Mateo 10:25 dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que, estimado Arismel, la Biblia da suficientes evidencias para mostrar que Jesús es Dios, como lo he mostrado. Y claramente usted tendrá que negar ahorita que Jesús, al que estaba presentando Juan, no es Dios. Y no es esa misma palabra a la cual se refería. Tiempo, estimado David Urrea. Bueno, ha combinado el tiempo para ambos exponentes, tiempo de argumentación, tiempo de refutación, 10 tiempos por cada uno. Y ahorita viene una de las partes más interesantes, que es el tiempo de preguntas y respuestas. Entonces tienen 1 minuto para preguntar, aunque no les voy a colocar cronómetro para preguntar, y para responder y refutar tienen 2 minutos cada uno. No sé si de repente al final quieran responder un par de preguntas del público, ya que por ahí el público está interactuándose entre ellos. Tenemos entre ellos, ¿verdad? Arrianos, monarquianos dinámicos, monarquianos modalistas, aquí de todo en el chat. Saludando a todos los que están en el chat en vivo, como Jarete Lazo, Lina Reyes, el pastor David Aguada, Rivas Rafael, tenemos a Monje Crítico, al abuelo, Ros Quintero, tenemos a Ángel Cortés, estimado, también tenemos por aquí a José Luis Padre Hermanazo, BBJ, bueno, también tenemos por ahí, creo que Andrés Reyes está por aquí, entre otros que quizás se me escapan por allí, también Robert Rojas. Y bueno, viene el tiempo de las preguntas. Recuerden, las preguntas son un tema súper importante, porque en una pregunta se puede ir todo el debate. En una sola respuesta se puede ir todo el debate. Entonces, bueno, así que ya que empezó el estimado Arismel, tienes la libertad, pero si veo que te estás extendiendo mucho, te digo, Arismel, céntrate en la pregunta y viceversa, ¿ya? Recuerden, es hacer la pregunta, es formular la pregunta. Entonces, puedes encender tu micrófono, Arismel, y empieza tu primera pregunta. Hermano David, lamentablemente no hay más tiempo para refutar las declaraciones anteriores y le voy a hacer la pregunta. Debido a que en la unicidad modalista no se sabe bien y no se definen bien cuál es la forma en que Dios se hizo hombre, quiero hacerle la pregunta. ¿Qué o quién es el Hijo de Dios? Opción A, un hombre engendrado. B, una mutación de Dios. C, una personificación de Dios. D, un vestido de carne que Dios hizo. ¿Cuál de esas opciones es la que usted cree? Se la repito. A, un hombre engendrado. B, una mutación de Dios. C, una personificación de Dios. D, un vestido de carne que Dios hizo. Puedes apagar tu micrófono, estimado Arismel. Y bueno, se le agradece a ambos exponentes una vez
responder conforme a la pregunta. No sé si quieren que se responda conforme a la pregunta. Entonces, tienes 2 minutos, estimado. Aquí no voy a colocar cronómetro, pero yo lo tengo acá lo voy a ver yo, pues. Entonces, me interesa que las personas se concentren viéndolo y escuchándolo. Y en lo que empiezas a hablar, te toma el tiempo. Tienes 2 minutos para responder, estimado David. Ok. Bueno, gloria al nombre del Señor. Bueno, mi estimado Arismel, realmente las preguntas, la forma como usted lo plantea, lo que la Biblia realmente nos muestra y nos enseña es que Jesús es la expresión visible del Dios invisible. Jesús es la expresión corpórea del mismo Elohim. Jesús no es un traje solamente. Jesús no es una mutación de Dios, ¿sí? No, Jesús no es nada de eso. Jesús es lo que la Biblia dice. Es Dios manifestado en carne. Es Emmanuel con nosotros, ¿sí? Entonces, mi estimado Arismel, lo que usted pregunta, vuelvo y repito, no es lo que la Biblia dice. Yo me ciño a lo que la Biblia enseña. Jesús es Dios manifestado en carne, ¿sí? Isaías, capítulo 7, verso 14, nos habla de Emmanuel, en lo cual se cumple en Mateo capítulo 1, verso 21 al 23, donde nos habla que es Dios con nosotros, ¿sí? Hebreos capítulo 1 al verso 3 nos habla claramente que Él, ¿sí? Es la imagen misma, la reproducción exacta, ¿sí? O la expresión visible de Dios, realmente, ¿sí? La estampa misma de su sustancia. Entonces, mi estimado Arismel, Jesús no es solamente un hombre, como lo presenta, en este caso, la doctrina monarquianista dinámica, ¿sí? No, no, no. Jesús no es nada de eso, mi estimado Arismel. Jesús es Dios manifestado en carne, como lo dice la Escritura, 1 Timoteo 3:16, también nos aclara eso. Es Tiempo, Dios con nosotros. estimado David. Tiempo. Bueno, tienes 2 minutos para refutar esa respuesta, estimado Pastor Arismel. En lo que empiezas a hablar, te tomo el tiempo. Bueno, mis hermanos amados, como observamos en la pregunta, la respuesta que da el hermano David descartó que Jesús no es un vestido de carne. También dice que no es una mutación. Para él, Jesús tampoco es un hombre engendrado. Sencillamente para él, Jesús es una personificación de Dios. Como cuando alguien quiere personificar a algo, como un actor que toma para sí un papel y se presenta con ese papel en un evento, en un cine, en un teatro. Obviamente, para personificar esa tarea busca su disfraz, se comporta como tal. Es decir, que en la tierra vimos a un Dios que actuaba como hombre. No es realmente un hombre el que estuvo en la tierra, sino Dios actuando como hombre. Después dice que Dios se materializó. Entonces retrocede en su respuesta cuando dice que Dios no sufrió una mutación. ¿Qué es una mutación? Que un ser sufra un cambio dentro de sí. Es decir, Dios es espíritu y según parece, Dios mutó y se transformó en algo visible, en un ser visible para estar entre nosotros. Entonces, todavía no ha definido en sí si es una personificación de Dios o una mutación de Dios. Lo que sí sabemos que descartó claramente es que Jesús no es un hombre engendrado, lo cual dice la Biblia que él fue engendrado por Dios. Descarta la palabra de Dios para sustentar y defender argumentos teológicos. Tiempo, estimado Pastor Arismel. Y bueno, viene tu primera pregunta, estimado David Urrea. Agradezco a Arismel, por favor, apagar el micrófono.
Y David, puedes hacer tu primera pregunta. Bueno, voy a hacerle una pregunta que la verdad no tenía siquiera pensado hacerla al estimado Arismel, pero ya que veo la posibilidad, como él me está hablando a mí de la inmutabilidad de Dios y él cree que porque Dios se manifiesta, entonces ya Dios dejó de ser invisible. De acuerdo a Génesis capítulo 18, mi estimado Arismel, ¿sí? Dios dejó de ser invisible y mutó porque estuvo en casa de Abraham dándole promesas a Sara y a Abraham. Dejó, o sea, Dios mutó porque estuvo allí como un hombre entre nosotros en casa de Abraham. Esa es mi pregunta. Ok, te agradezco por el micrófono, estimado David. Y bueno, recuerda responder conforme a la pregunta, estimado Pastor Arismel. Y en lo que empieces a hablar, tienes 2 minutos para responder a esa pregunta. Como dijo Jesús, hermano David, erras porque desconoces las escrituras. Esteban, cuando hablaba con los que le apedreaban, explicó que Dios trató con ellos por medio de ángeles. Dice que Dios trató con ellos por medio del ángel que estuvo en el monte con Moisés y los 70 ancianos. ¿Recuerda usted esa escena cuando Moisés preguntó por el rostro de Dios? Preguntaba era por ver el rostro del ángel por medio del cual Dios trató con ellos. Dios mismo le dijo a Moisés, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, porque mi ángel no te perdonará porque mi nombre está en él. Dios no mutó ni perdió inmutabilidad porque Dios ni se hizo hombre ni se hizo ángel. Dios trató con ellos por medio de ángeles, como lo dice Hebreo, que dio la ley por medio de ángeles. Desconociendo las escrituras, usted afirma que Dios se hizo hombre, mas las escrituras son claras. Él trató con ellos por medio de ángeles. Bendiciones, mi hermano. Ok, bueno, tienes 2 minutos para refutar esa respuesta, estimado David. Ok, bueno, primero que todo, el estimado Arismel, realmente lo que le quedó fue decir que eran ángeles, Arismel, pero la Biblia dice claramente que era el YHWH o el HVH, o sea, Yud Hei Bad Hei. Léalo. Allí dice claramente que era el Eterno. Un ángel no puede decir, ¿sí?, lo que dijo este, que le dio promesas y que incluso negoció con Abraham esto, ¿sí? Un ángel no podía hacer eso, ¿sí? Eso lo puede hacer únicamente y exclusivamente el Eterno. Aquí dice YHWH se le apareció a Abraham en el encinar de Manré, ¿sí? Y dice que venía en compañía de 2 varones, ¿sí ve? Pero usted dice que eran ángeles. Ahora, cuando la Biblia habla del ángel del Señor, en muchas ocasiones era el mismo Dios eterno manifestado o corporalizado como un ángel. Cuando usted quiera, tenemos ese debate también, Arismel. Si Jesucristo o el Dios eterno se dio a conocer como el ángel de Yud Hei Bad Hei y era realmente el mismo Dios. Cuando quiera tenemos ese debate. Ahora usted me habla de Esteban. Me dio la oportunidad para decirle que un hombre no puede recibir el espíritu de la gente que muere, a menos que usted crea que Jesús, siendo un hombre, está recibiendo el espíritu de la gente allá cuando parte de esta tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 59, dice que Esteban oró a Jesús y le dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Arismel, ¿usted tiene a un hombre allá recibiendo el espíritu de los que mueren? ¿O realmente se cumple lo que dice Eclesiastés 12:7? El espíritu vuelve a Elohim, quien lo dio. Si Jesús está recibiendo el espíritu de Esteban cuando fue apedreado, es porque realmente es Dios. De lo contrario, usted tendría a un hombre recibiendo el espíritu de otro hombre allá en el cielo. Estimado, tiempo. Bueno, viene tu segunda pregunta, estimado Pastor Arismel. Puedes encender tu micrófono y hacer tu segunda pregunta. Hermano David Urrea,
debido a que ya usted descartó que Jesús es un hombre engendrado por Dios, la pregunta es, ¿qué o quién murió en el Calvario? ¿La personificación humana de Dios o la mutación de Dios? ¿O murió Dios? Ok, tienes 2 minutos para responder. Estimado David, en lo que empiezas a hablar, te tomo el tiempo. Puedes apagar tu micrófono, por favor, Pastor Arismel. Muchas gracias. Entonces, David, recuerden, lo que empiezas a hablar, te tomo el tiempo. Ok. Bueno, primero que todo, mi estimado hermano Arismel, yo no he negado en ningún momento, ¿sí?, la humanidad de Jesús, ¿sí? Recordemos que he dicho siempre que la humanidad de Jesús, cuando la Biblia habla de la humanidad de Jesús, está hablando de lo que fue engendrado, lo que tuvo principio en Belén de Judea. A eso se le llama el Hijo de Dios, ¿sí? Cuando hablamos de Jesús como el Padre, estamos hablando de la divinidad. Ahora, usted pregunta aquí que si murió la personificación. Bueno, yo no he hablado de que Jesús haga personajes cinematográficos o nada de eso, o que si murió la mutación, o que si murió Dios. Ninguna de las tres, mi estimado Arismel. Murió el Hijo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Murió el Hijo de Dios, ¿sí? La humanidad, lo que es levantado de entre los patriarcas, ¿sí? Eso que nace en Belén de Judea tuvo principio en Belén de Judea, esa humanidad. Jamás vemos que la Biblia diga que del cielo bajó carne divina. La Biblia no dice en ninguna parte, y bajó del cielo la carne divina de Dios. Eso no lo dice la Biblia, mi estimado Arismel. Cuando la Biblia habla de la humanidad de Jesús, habla del verdadero tabernáculo. Habla precisamente de algo que se conoce como Skemno y Ginomai, ¿sí? Que realmente está hablando de la tienda que el mismo Eterno se había provisto para la corporalidad que él mismo iba a tener entre la humanidad, ¿sí? En el hebreo es Sheken, que está hablando de una tienda que el Eterno mismo se había establecido, porque él no necesita tiendas hechas por manos de hombres, sino que él mismo se había provisto de su propia tienda, de su propio tabernáculo. Así que murió el Hijo de Dios. Esa es mi respuesta, mi estimado Arismel. La humanidad. Tiempo, estimado David. Y tienes 2 minutos para refutar esa respuesta, estimado pastor. En lo que empiezas a hablar, te tomo el tiempo. Bueno, mis hermanos amados, como ustedes pueden observar, David trata al Hijo de Dios como eso, como un objeto, como un vestido, como una tienda. Primero le dije si Jesús era el hombre engendrado y no tomó esa opción. Primero tomó una personificación y una mutación. Ahora dice que en realidad el Hijo de Dios es un vestido, una tienda. Él mismo lo ha dicho. Por eso usa el término eso. Pero Jesús no dijo ¿qué soy?, sino dijo ¿quién dices vosotros que es el Cristo? En otras palabras, dijo ¿quién soy yo? No dijo ¿qué soy yo?, dijo ¿quién soy yo? El Hijo de Dios no es un objeto para tratarlo así. Por eso dice la Biblia, menosprecian al Hijo de Dios, tratándolo como eso, un objeto. Ahora, en el Calvario no iba a morir un objeto, porque en el Calvario era necesario que muriese un hombre. Lo profetizó el sumo sacerdote, porque Dios usó ese sumo sacerdote para profetizar que por nosotros debía morir un hombre. Así que el hermano David salta de un lado a otro, mas no puede reconocer que Dios engendró un hombre. Según él, Dios engendró un objeto, el cual usó para que muriera, pero un objeto no muere. Quien muere es un hombre. Bendiciones, hermano.
Ok, bueno, ahí llegó la respuesta, ¿verdad? La refutación del pastor Arismel. Y se va preparando para su segunda pregunta, estimado David Urrea. Cuando diga. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Ok. Mi segunda pregunta para mi estimado hermano Arismel es la siguiente. Estimado hermano Arismel, cuando Juan se refiere a que el verbo es Dios, ¿a quién se está refiriendo? En San Juan 1:1. Ok, esa es toda tu pregunta, estimado David. Puedes apagar Esa es tu mi micrófono. pregunta. Ok, puedes apagar tu micrófono y recuerda responder conforme a la pregunta, estimado pastor Arismel. Tienes 2 minutos para responder. Lo que empiezas a hablar te toma el tiempo. Amén, hermano. Cuando Juan se refiere al verbo es Dios, indica que Dios es el que habla, que Dios es el que promete. Así como en un estrado judicial, una grabación de lo dicho por David Urrea cuenta como lo que es David Urrea. Y si él comete en esa grabación un delito, no van a meter la grabación a la cárcel, lo meten a él. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo. Note que Dios no tiene principio, el verbo sí tiene principio, porque por primera vez habló Dios hacia los hombres diciendo que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y que esa simiente heriría a la serpiente en la cabeza. Cuando habla del verbo, habla de lo expresado por Dios. Y, por tanto, lo expresado por Dios representa a Dios mismo. Mas cuando Dios cumple lo expresado, no indica que Dios se transformó, porque Dios no es mutable. Dios no sufre mutaciones. Lo que cumplió Dios fue que eso que declaró se hizo carne. Y los evangelios, como lo dije al principio, declaran claramente cómo fue. Dios en el vientre de una virgen engendró un hijo. No mutó. Dios no se engendró a sí mismo y mucho menos se transformó en carne en el vientre de una mujer. Dios engendró un hijo en el vientre de una joven virgen. Bendiciones. Ok, bueno, tienes 2 minutos para refutar esa respuesta, estimado David. Bueno, gloria al nombre del Señor. Como todos los oyentes pudieron notar, a nuestro estimado Arismel lo que le quedó fue hacer malabares. Parecía esos que trabajan, mi hermano, y con todo respeto lo digo, haciendo malabares para poder responderme esa pregunta, porque sabe una cosa, mi hermano Arismel. Yo pregunté a quién se está refiriendo cuando concluye diciendo que esa palabra, ese dabar o esa menra o ese logos es Dios. Juan está presentando a Jesús y concluye diciendo claramente que esa palabra es Dios. ¿Sí? Y no es que porque, según dice usted, que era lo que Dios había hablado y que en el principio, no, ahí no está diciendo que en el principio estaba siendo formada la palabra, mi estimado Arismel, me da mucha pena. Ahí lo que está diciendo es que en el principio ya era la palabra, ya existía la palabra, ¿sí? En el principio, Bereshit bara Elohim, ¿sí? Ya existía. Cuando el Señor fue a hacer todas las cosas, ya existía la palabra, porque es que la palabra no tiene principio, porque la palabra es Dios mismo, ¿sí? Usted me está poniendo entonces que la palabra de Dios tuvo principio allá en Génesis. ¿Sí ve lo equivocado que está, mi estimado Arismel? Para usted la palabra de Dios tuvo principio allá en Génesis. Cuando realmente lo que la Biblia está diciendo es que en el principio ya existía la palabra. Pero lo más terrible para usted, mi estimado Arismel, es que concluye diciendo el texto que esa palabra es Dios y se está refiriendo a Jesús. Pero usted, vuelvo y digo, como se salió a la mitad de la escuela dominical, pues no se dio cuenta que Juan concluyó diciendo esa palabra es Dios y se está refiriendo a Jesús. Por lo tanto, mi estimado Arismel, en
en esta pregunta usted está quedando sinceramente refutado porque usted no pudo responderme esa pregunta. Tiempo, estimado. Y bueno, viene la tercera y última pregunta del pastor Arismel Pérez. Pastor, puedes encender tu micrófono y hacer tu tercera y última pregunta. Mi hermano amado, según la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis que Jesús le dijo: he aquí yo soy el que vivo y estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Según el apóstol Pablo, Jesucristo, hombre, es mediador entre nosotros y Dios. Si Jesús es Dios hecho hombre, esto indicaría que Dios se hizo hombre para siempre, ya que Jesús dijo: he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. ¿Dios quedó en un estado humano? ¿Sí o no? Bueno, puedes apagar tu micrófono, estimado Arismel. Si entendiste la pregunta, estimado David Urrea, le recuerdo, esto es una pregunta cerrada con un sí o un no y debes responder conforme a la pregunta. Entonces, en lo que empieces a responder, te tomo el tiempo. Enciende tu micrófono, estimado David. Ok. Bueno, la pregunta del estimado Arismel es que si Dios seguirá siendo hombre por los siglos de los siglos de los siglos. Eso es lo que le entendí, ¿no? Bueno, lo que tenemos que entender, mi estimado Arismel, es que la forma en cómo Dios caminó en las calles de Jerusalén, ese templo o ese tabernáculo en el cual se dio a conocer, no desaparecerá. Así será visto el Señor en la Nueva Jerusalén, ¿sí? Como el tabernáculo, ¿sí? Y a la misma vez siendo el mismo Dios, ¿sí? Mire lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 22, ¿sí? El verso 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. No dice les, como si hablase de dos. No, le servirán y verán su rostro. No dice verán sus rostros, sus dos rostros, porque tenemos a un hombre, y aprovecho la oportunidad para aclarar al estimado Arismel que yo cuando me refiero a Jesús no lo menosprecio diciendo esa cosa, como usted dijo ahorita. Más bien por el contrario, usted sí lo menosprecia porque para usted es solamente un hombre, como se conoce en la doctrina de Pablo de Samosata, que Jesús es solamente un hombre y nada más. No, para mí Jesús es Dios, es mi Salvador. Yo lo confieso como dijo Tomás, mi amo, mi Señor, mi Curios, mi Elohim. ¿Sí? Yo lo confieso así. Por el contrario, usted no. Pero allí vemos que Jesús claramente, la Biblia muestra allí que estará presentado ante su pueblo y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Tiempo, estimado David. Y bueno, tienes 2 minutos para refutar esa respuesta, estimado Arismel. Lo que empiezas a hablar te toma el tiempo. Bueno, mis hermanos, ustedes han escuchado al mismo hermano David diciendo que él no trata a Dios como un objeto, pero en la respuesta que acaba de dar dice la forma, el tabernáculo, la forma. Es decir, no ha podido reconocer el hermano David la verdad bíblica, que Jesús es el Hijo engendrado por Dios. Para él, en el Calvario murió una forma, murió un vestido. Eso hace el Calvario nulo, ya que en el Calvario no iba a ir un vestido de cordero o el cadáver de un cordero como propiciación por el pecado. En el Calvario debía morir un hombre. Dios no muere, un hombre sí muere. Jesús dijo, y escuche estas palabras, estimado hermano que está observando este debate:
Jesús dijo, y esta es la vida eterna, y está hablando a su Padre. Jesús dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hay un único Dios, y es el Padre. Jesús el Cristo es el Hijo engendrado, el cual Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. No dijo, he aquí a Dios como Cordero. He aquí, no dijo, he aquí el vestido de Cordero de Dios. No dijo, he aquí, sino dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Jesús mismo dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. No dijo que ha dado su forma, que ha dado su tabernáculo. No dijo que ha dado su personificación. No dijo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Estimado pastor. Y bueno, te vas preparando para tu tercera y última pregunta, estimado David Urrea. Puedes encender tu micrófono y hacer tu última pregunta. Ok, gloria al nombre del Señor. Bueno, mi última pregunta es la siguiente, mi estimado Arismel. Ya que usted dice que Jesús es solamente un hombre, ¿sí? Lo cual yo he demostrado que Jesús es Dios, pero la pregunta es la siguiente. Jesús en San Juan capítulo 2, verso 19, prometió levantar su propio tabernáculo y lo dijo Jesús. Usted está diciendo que yo prácticamente estoy diciendo mentiras porque hablo del tabernáculo de Jesús y que eso, bueno, Jesús habló de su propio tabernáculo. Jesús no menospreció su propio tabernáculo, su propio cuerpo. Allí dice, respondió Jesús y le dijo, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Este templo, este tabernáculo, en 3 días lo levantaré. La pregunta es la siguiente. Como en Hechos, capítulo 2, verso 32, Pedro dijo que fue Dios el que lo resucitó, la pregunta es, ¿mintió Jesús o mintió Pedro? Ok, puedes apagar tu micrófono, por favor, David Urrea. Bueno, recuerda responder conforme a la pregunta, estimado Arismel, y en lo que empieces a hablar te toma el tiempo, tienes 2 minutos, recuerda. No mintió ni Jesús ni mintió Pedro. Lo que pasa es que desconoces el contexto bíblico. Primero, usted estaba diciendo que cómo sabía Jesús las cosas. Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él me dice qué debo decir y qué debo de hacer. Es decir, esa declaración que Jesús da, levantaré este templo en 3 días, es una declaración que Jesús da porque se la dice Dios que la diga. Por eso Jesús dijo, mi doctrina no es mía propia, sino de mi Padre que me envió. Y observen muy bien, para que usted se dé cuenta lo enseñado por los apóstoles. Jesús profetiza su resurrección y el apóstol Pedro nos explica cómo sucedió, cómo se cumplió esa profecía. Dios resucitó a Jesús. No resucitó un cuerpo, no resucitó un tabernáculo, resucitó a un hombre, el cual es reconocido, llamado como el templo del Dios vivo. Pero es un hombre. Porque Dios engendró un hombre, no engendró un vestido. Resucitó a un hombre, no se resucitó a sí mismo. La Biblia no dice que Dios resucitó, dice que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Entonces, si usted observa el contexto, el apóstol Pedro le está explicando a usted cómo se cumplió lo que Jesús profetizó, y lo profetizó porque él mismo lo dice. Mi Padre me dice qué debo de decir y qué debo de hablar. Ok, bueno, tienes 2 minutos para refutar esa respuesta, estimado David Urrea. Bueno, mi estimado Arismel, aquí nuevamente la escritura, ¿sí?, le da garrote a la doctrina monarquianista dinámica que viene obviamente con las enseñanzas de Pablo de Samosata y del judío Maimónides, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que Jesús no está diciendo destruyan este templo
que en 3 días mi papá va a venir y lo va a levantar. Así no dice, mi hermano Arismel. Lea bien el texto. ¿Qué dice? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No dice, mi papá lo levantará, no. Lo levantaré, primera persona singular. ¿Sí? Lo levantaré. Ahora, Pedro no mintió porque Pedro lo que está es confirmando que Jesús es Dios. Cuando dice en Hechos 2:32 que Pedro levantó a Jesús de entre los muertos, pues está confirmando que Jesús es Dios y es el Padre en divinidad. Eso es lo que está confirmando Pedro. Pedro nos está confirmando que Jesús es Dios, porque Jesús primero no es mentiroso, mi estimado Arismel. Usted dice, no, Jesús no mintió, Pedro tampoco, pero Jesús dijo, yo levantaré mi cuerpo, y no lo hizo él, lo hizo fue Dios, el papá de Jesús. ¿Cierto? Entonces usted está diciendo que Jesús dijo que él lo levantaría, pero no fue él. De cierta manera, está diciendo que Jesús mintió. ¿Ah? Mire lo que dice el verso 22, San Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron, ¿sí?, que había dicho esto y creyeron en la escritura. ¿Sí? Ahí recordaron ellos, ¿verdad? Que Jesús, nuestro maestro, dijo que él levantaría su propio tabernáculo. Entonces ahí vemos la humanidad y divinidad. Jesús no es solamente un cuerpo. Tiempo, estimado David. Bueno, ha culminado el tiempo de preguntas y respuestas por ambas partes. Por ahí el público está interactuando mucho. No sé si de repente los apologistas, ¿verdad? El pastor Arismel como el estimado David Urrea desean responder por lo menos una pregunta del público, ¿verdad? O si lo dejamos hasta aquí. Si desean responder por lo menos una pregunta del público. Pues lo que diga mi estimado Arismel, si está de acuerdo, si tiene el tiempo. Por mí no hay problema, mi hermano. Bueno, entonces sí, respondamos una pregunta. Una o dos cada uno, como quieran ustedes, mis hermanos. Como quieran, sí. Ok, bueno, ya ahí están dispuestos el estimado pastor Arismel y también David Urrea a responder preguntas del público. Así que el que tenga preguntas por allí para David Urrea, hágala la primera pregunta, ¿verdad? O para Arismel Pérez, hágala. La primera pregunta que vea, ya sea para Arismel o ya sea para David, ¿verdad? Es la que voy a colocarles para que aquí está. Ángel Cortés pregunta, David Urrea, ¿actualmente la manifestación Hijo adora a la manifestación Padre en el cielo? Esa es la pregunta que tiene Ángel Cortés. ¿Qué desea responder, estimado David Urrea? Bueno, la manifestación Hijo adora a la manifestación Padre. Bueno, eso creo que es debió haber colocado el texto, ¿cierto? Debió haber colocado el texto porque para una pregunta de esas debió haber colocado el texto. Yo no creo eso, que la manifestación Hijo esté adorando a manifestación Padre en el cielo, ¿sí? Creo que él se basa en Juan 4:22, líder. Juan 4:22, donde Jesús dice que él adora a Dios. Bueno, vamos a mirar el texto, San Juan 4:22, para tener claro lo que está preguntando, si es de acuerdo a ese texto, ¿no? San Juan capítulo 4, el verso 22. Bueno, parece que ese texto no existe, mi estimado. Estaba mirando el 5. 4:22 dice lo siguiente: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esto aquí no está hablando de adoración arriba en el cielo. Jesús está hablando de él como un verdadero israelita, como un verdadero judío, como un verdadero hombre que practicaba Torá entre los hijos de Israel. ¿Ah? Por eso él dijo, ve y dile a mis hermanos, ¿sí? Ve y dile a mis hermanos. ¿A cuáles hermanos? Dios tiene hermanos, en ninguna manera. Está hablando de su condición de un verdadero israelita, ¿sí?
Y obviamente está hablando aquí, porque está hablando con la mujer samaritana, ¿sí? Le está diciendo, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. De dónde venía Jesús? Precisamente de la tribu de Judá, ¿sí? De la tribu de Judá, por eso él está diciendo. Pero obviamente, anteriormente, él les está hablando de el agua, ¿sí? Perdón, es en el capítulo 3, ¿sí? Pero está hablando del espíritu o de la divinidad como el Padre. A él solo adorarás, a él solo servirás, ¿sí? Dios es espíritu. Entonces yo no veo que el texto esté preguntando por ninguna parte que en el cielo el Mesías esté adorando al Padre. Entonces no, pues mi pregunta es esa, en el cielo, mi respuesta es esa, en el cielo no hay un Jesús Hijo adorando a un Jesús Padre. Esa es mi respuesta. Ok. Bueno, viene una pregunta por aquí, ¿verdad? Bueno, esto no es pregunta y aquí viene Ros Quintero. Ros Quintero le pregunta a Arismel Pérez. Pregunta a Arismel, ¿es Dios Jesús en hebreo? ¿Sí o no? ¿Es Dios Jesús en hebreo? ¿Sí o no? No sé si logras entender la pregunta, estimado Arismel. Bueno, no sé si lo que trata de decir Ros Quintero es como que si el referente al nombre de Jesús tenga algo que ver con Dios. No sé si eso es lo que quiera preguntar, pero realmente no le entiendo de la pregunta, ni tampoco David Urrea le entiende. Entonces vamos a pasar a otra pregunta para Arismel. Si alguien tiene alguna pregunta para Arismel, ¿verdad? Porque ya le hicimos una al estimado David Urrea. Entonces vamos a hacerle una a Arismel. Esta pregunta de Lorenzo Aranda, no sé si es para David Urrea o es para Arismel, pero creo que es para Arismel. Creo que es para Arismel. Entonces, en Juan 8:58, pregunta Lorenzo Aranda, ¿Jesús mintió al decir que existía antes de Abraham? Aunque le faltó ahí colocarnos así, ahí se pregunta para Arismel, no había leído lo último. Entonces, que si Jesús mintió en Juan 8:58 cuando dijo antes que Abraham fuese, yo soy. O también en otras versiones, antes que Abraham exista, yo existo. Entonces, ¿qué tiene para responder, estimado Arismel Pérez? Hermano Lorenzo, bueno, definitivamente Jesús no miente. Así como la Biblia dice que Jesús fue crucificado desde antes de la fundación del mundo, ¿no indica esto que fue Jesús muerto en el universo, allá en el cielo, en un calvario celestial? ¿No indica esto que Jesús es la promesa y el plan más hermoso de Dios para rescatar la humanidad? Antes que Abraham fuese yo soy, indica que antes de que llegase a la promesa a Abraham, ya existía la promesa desde mucho antes, desde el pensamiento de Dios hasta Adán, pasó por Jacob, pasó por Abraham, pasó por todos ellos. Ahí no está diciendo que Jesús existió como un ser existente, sino que Él es más importante, que Él es la promesa más grande que se le ha dado a los hombres. Por eso le digo, Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Si esto fuese así, entonces Jesús o Dios murió en su forma divina en un calvario celestial. Y no es así. La palabra yo soy también la dijo el ciego de nacimiento cuando le preguntaron y él dijo yo soy. Esto no indica yo soy el que existo por sí mismo, porque todos quieren tratar de obligar a Jesús a que él dijo yo soy el que soy. No, Jesús sencillamente dijo antes que Abraham fuese yo soy. ¿Por qué? Porque ellos lo tenían en poco. Por eso les dijeron, usted no tiene ni 50 años y dices que eres mayor a vuestro padre Abraham. Y entonces él le dijo, sí.
Y mire lo que les dice. Ahí es donde les dice él a ellos: ustedes me quieren matar porque yo, siendo hombre, les he dicho la verdad que he oído de Dios. Si ustedes observan bien toda la enseñanza y no tienen la mala costumbre, como tiene el hermano Urrea, de salirse de la dominical, que él esa frase me la quitó a mí, de salirse de la dominical, y él lo reconoce, se dará cuenta que Jesús les está diciendo: yo soy un hombre que he oído la verdad de Dios. Y ese hombre existe en promesa y es más superior a Abraham. Hebreos, ustedes lo pueden ver. Hebreos compara a Jesús con los ángeles como superior. Compara a Jesús con la ley como superior. Compara a Jesús con Moisés como superior. Compara a Jesús con el día de reposo como superior a eso. Se compara a Jesús como el sumo sacerdocio, como el sacerdocio, y lo compara mayor a eso. Pero jamás compara a Jesús con Dios para decir que Él es superior a Dios, sino que dice que Él es el sumo sacerdote que Dios nos dio. Espero haberle respondido, mi estimado hermano Lorenzo. Ok, bueno, estimado Arismel, si quieres responder esta pregunta de Manfred Cruz también, aprovechando que la pasé, y luego le damos la última pregunta al estimado David Urrea, ¿verdad? Para culminar el programa. Manfred Cruz, 100% unicidad, pregunta para Ismael: ¿mintió Jesús cuando él dijo que él descendió del cielo? Sí, no, ¿por qué? No, hermano Manfred, Jesús no mintió cuando él dijo que él descendió del cielo. Primero tiene que observar usted lo siguiente: Dios es omnipresente. Dios no desciende, Dios no viene, Dios no va, Dios no sube, Dios no baja. Cuando la Biblia nos dice que Dios viene, indica que Dios manifestará su gloria. No que Dios había dejado la tierra sola y vino a visitarnos. No es así. Ahora, cuando Jesús dice que Él descendió del cielo, indica que Él, su genealogía, de donde Él proviene, quien es su Padre, es Dios. No es que Jesús se vino del cielo para visitarnos acá, porque si es así, entonces Jesús, Dios no es omnipresente. Entonces debe observar eso. Aquí descendió del cielo indica que Él procede de Dios. Por eso hay que tener en cuenta lo que Jesús nos decía. El hermano David decía que cómo era que Jesús sabía que Natanael estaba debajo de la higuera, que quién le decía eso. Bueno, él lo dijo: mi Padre me dice las cosas, me dice qué debo decir y qué debo de hacer. Por ejemplo, Pedro supo que aquellos hombres, aquella pareja había vendido la casa y había vendido su propiedad y no había dado todo. ¿Acaso Pedro estaba en el negocio? ¿O quién se lo dijo a Pedro? ¿No fue el Espíritu Santo que se lo dijo? Entonces, así mismo fue con Dios, porque así mismo hizo Dios con Jesús. Por medio de Jesús nos dio a conocer todo. Entonces, no indica, mi hermano, que Dios descendió, porque Dios es omnipresente. Indica que Jesús, el Hijo de Dios, no es hijo de un hombre, es hijo del Dios eterno. Enciende el micrófono, estimado Hermano Joaquín Urrutia. Amba, encienda el micrófono. Ah, cierto, cierto. Bueno, la última pregunta para culminar el programa, para David Urrea. Dice Apolinar García Silva: Urrea, si Jesús es el Padre eterno, entonces el Padre resucitó al Padre eterno, ¿sí o no? ¿Por qué? Si Jesús es el Padre eterno, entonces el Padre resucitó al Padre eterno, ¿sí o no? ¿Por qué? Me imagino que está basado en Hechos 2:32, donde dice que a este Jesús lo resucitó Dios. Entonces, ¿qué tienes para responder a eso, estimado David? Bueno, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Lo primero que tengo para responderle a mi estimado Mafre Cruz es que... No, Apolinar, Apolinar. Apolinar, ok. Es que primero hay que entender lo que Jesús mismo dijo. ¿Sí? Jesús no se resucitó a sí mismo como el Padre.
O sea, Jesús no resucitó al Padre. Mire lo que dijo Jesús en San Juan 2:19. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Así que Jesús no estaba diciendo, destrúyame a mí como Dios Padre y yo mismo en 3 días yo mismo me levantaré porque yo soy el que estoy en el sepulcro. No, eso no es lo que está diciendo. Entonces ahí vemos claramente, ¿sí?, lo que Jesús está enseñando. Cuando Pedro dice que Dios levanta de los muertos a Jesús, está haciendo referencia a la humanidad. El hermano Arismel tocó un texto muy importante. Tito, capítulo 2, verso 5, creo que es, o Timoteo, no recuerdo bien, hermano Arismel, donde dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿cierto? Jesucristo, hombre. Ahí hace referencia a su humanidad. Recordemos que Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, pero también lo presenta como Dios. Pablo presenta a Jesús como el Mesías, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, ¿sí? Lo voy a leer, mi estimado, yo creo que nos alcanza el tiempo, ¿cierto? Porque yo quiero de verdad mostrar este texto para que los oyentes se den cuenta que los discípulos presentaban a Jesús no solamente como un hombre y nada más, lo presentaban como Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 3, dice así Pablo del Mesías, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario, ¿sí?, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo, ponga la lupa ahí, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Sí ve lo que Pablo está señalando aquí? Decía él, es el Cristo. Yo, ¿sí? Ahora, mire lo que dice el mismo Pablo en el capítulo, en ese mismo capítulo, en el verso 23 y 24, para que analicemos que Pablo sí lo presentaba como el Mesías, como el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo como el Dios que hizo los cielos y la tierra. Verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito, había esta inscripción al Dios, y está en mayúscula, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, ponga la lupa, es a quien yo os anuncio. ¿A quién estaba anunciando Pablo en el verso 3? A Cristo como el Mesías, ¿cierto? Y dijo a Jesús, a quien yo os anuncio. Pero el verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres o por manos humanas. Aquí estamos viendo claramente que Pablo presenta a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, pero no se salió a la mitad de la escuela dominical, lo presentó como Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Esa es mi respuesta. Dios les bendiga. Amén, amén. Ok, estimado David Urrea. Bueno, viene ya el tiempo de despedida. Tienes un minuto, ¿verdad?, para despedirte, estimado Arismel Pérez. Hermano, antes de despedirme, yo quisiera pedirle un favor al hermano David, si él lo permite. Refutarle Hechos capítulo 17. Si él lo permite. Si no, está bien. Bueno, yo creo que eso sería para otro debate, hermano. Ya aquí lo que fue, porque si usted me refuta, yo tengo que entrar a refutar también y aquí listo, nos vamos no hasta las... Entonces ahí quedamos en un debate, en un conversatorio puede ser de Hechos 17. Sí, te puedes despedir, estimado Arismel. Bueno, a todos muy agradecidos por el tiempo que nos regalan. Agradecido con el hermano David Urrea por la bendición de compartir con él. Hermano Joaquín, gracias por todo su tiempo y su esfuerzo. Y a todos los que nos han observado y que nos observarán, sea Dios por medio de lo aquí expuesto obrando para bien de sus hijos. En el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Amén, amén. Bueno, estimado David Urrea, tienes un minuto para despedirte. Bueno, gracias de verdad a todos los oyentes, ¿sí? A nuestro Dios primeramente por esta oportunidad de verdad de tener este conversatorio aquí con el hermano Arismel.
De verdad fue de gran bendición. Espero que para los oyentes también sea de gran bendición. A nuestro estimado Urrutia, hermano también. Son mis hermanos porque son bautizados en el nombre de Jesús. Y bueno, hermanos, sabemos que cada quien de pronto entendemos de una manera diferente en algunos aspectos al Dios porque no lo podemos entender en su totalidad, pero somos bautizados en el nombre de Jesús, somos hijos del Dios Altísimo, así que mis hermanos, gracias, gracias, oye, el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, estimado pastor Arismel Pérez y David Urrea, por, ¿verdad?, elegir este canal, ¿verdad? Aquí siempre, ¿verdad?, en los que pueda colaborarle también de moderador, siempre este canal está, ¿verdad?, para eso. Recuerde, estamos en Doctrina Sin Tabú. Los que no se han suscrito, suscríbanse a este canal. También seguir la página de Doctrina Sin Tabú. Bendiciones para todos.